En Radio Intereconomía, El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo del Séptimo Toro en Radio Intereconomía. Buenas noches, Carmelo López. Buenas noches, Gonzalo. Domingo 17 de noviembre, 11 en punto de la noche, y abrimos la puerta de Chiqueros para que salga el Séptimo Toro en Radio Intereconomía. Gonzalo, semana cárdena. Seguro que algún oyente estaba echando de menos el frío. Yo no soy uno de ellos. Y tenemos un pedazo de invitado para esta cuarta entrega. Ha llegado la temperatura invernal. Da muchas ganas de hablar de toros. Te voy a dar 4 datos, Gonzalo. Venga, vamos. De nuestro invitado, que nació en Madrid en 1961, que es nieto de Adolfo y de Candela, que es sobrino de Adolfo y Venancio. Además, es hijo de Victorino y de María. A estas alturas, yo creo que los aficionados ya se pueden hacer una idea de quién estamos hablando, pero por si acaso alguien sigue despistado, te voy a decir que su ganadería tiene exactamente, a día y minuto actual, 64 años y 101 días. Yo creo, Gonzalo, que te la he puesto votando. Pues sí, sobre todo con la referencia temporal, que es lo que ya me ha marcado de quién estamos hablando. Desde luego vamos a encender la lumbre, vamos a quedarnos tranquilos porque empieza una tertulia con un protagonista de primera. En Radio Intereconomía, El Séptimo Toro. Victorino Martín, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo y Carmelo, ¿cómo estáis? A esta hora sueles estar ya acostado. No, pues qué va, estoy ahora leyendo, a estas horas sí, metido en la cama pero leyendo, porque como me acueste, como duerma pronto me despierto todavía antes. 64 años y 101 días, ¿cómo va la cosa? Bien, ahí andamos luchando por mantener el prestigio y por mantener la ilusión que los aficionados y el público ponen cuando van a ver nuestros toros. Estandarte del encaste Albaserrada, pero que podemos llamarlo ya encaste Victorino. Yo creo que sí. Fíjate que Albaserrada lo tuvo 8 años y en nuestro poder lleva ya 64 casi, 63, bueno, 64, más de 64, como ha dicho Carmelo. Y además lo poco que queda de lo que fundó el Marqués de Albaserrada allá por 1912, antes pasó por las manos de mi padre. Entonces, hablar de encaste Albaserrada es un poco puede crear un poco de confusión, porque además hay unos descendientes del Marqués de Albaserrada que crearon una ganadería con origen de Isaías y Tulio Vázquez, y que, bueno, Hipólito que tenía la ganadería del Marqués de Albaserrada, que ha muerto hace poco, y puede dar lugar a confusión, porque aunque él es descendiente del marqués que fundó nuestra ganadería, pero sus toros no tienen nada que ver con los nuestros. Entonces yo creo que sería mucho más lógico, sería mucho más exacto, más correcto, científicamente y todo, hablar de encaste Victorino. Victorino, Carmelo ya quiere meter barra. Bueno, yo simplemente es que Victorino nos ha dicho que no sabría, o sea, decir, que estaría leyendo a esta hora si no estuviera en la radio. Me ha dado la curiosidad de saber qué estaría leyendo Victorino Martín. Bueno, leo de todo, desde libros taurinos, novelas de actualidad. Los libros taurinos me gustan mucho, me gusta lo que escribía Fernández Salcedo, me gusta mucho. 13 ganaderos románticos es un libro que recomiendo a todo el mundo. El toro diano también a mí me gusta mucho, hablando de libros taurinos. Luego El hilo del toreo de Pepe Alameda, me parece un libro fantástico. Y, por ejemplo, otro libro que habla de encastes de Vargas de Besunzán, el libro de Joaquín López del Ramo. Hay muchos libros, Joselito, Rey de los Toreros, de nuestro amigo Paco Aguado. Bueno, hay muchos libros, y luego de todo, leo de todo. Ahora estoy leyendo el último libro de Pérez Reverte,
y me meto en la cama y así mientras sueño me quedo dormido, pum, y ya está. Y porque si más o menos mis horas de dormir rondan las 6 horas más o menos, y si me acuesto antes, si me duermo antes, me despierto antes. Entonces me vengo a despertar, me quedo dormido más o menos 11:30, 12, y me despierto a las 6. Y si me acuesto y me duermo antes, pues me despierto antes. En tus horarios de mañana, por ejemplo, que es un lunes muy entretenido para ti, ¿a las 5 de la mañana ya estás despierto o a las 5 estás saliendo? No, a las 5 me despierto, pero como me ducho antes por la noche, pues tardo poco en prepararme y me iré al campo. Me iré al campo porque hay que estar ahí en primera línea de batalla, ¿no? ¿Y a caballo a qué hora? Ahora en invierno a las 8 y en verano a las 6, porque tenemos horario de verano y de invierno. Entonces en verano, como hace mucho calor, jornada intensiva, nos levantamos a las 6 y dejamos a la hora de comer. Y ahora en invierno, jornada partida, empezamos en una finca a las 8, en la otra a las 8:30, paramos para comer y luego rematamos por la tarde. Llevo, desde que conocimos la noticia, creo que fue el 8 de octubre, hace muy poquito, de que apareció muerto Cobra Diezmos, uno de los toros más importantes de nuestras vidas, seguro que también de las vidas de muchos aficionados, y a mí me gustaría saber cómo fue ese día, porque ya dijiste en una entrevista que ese toro le tenía cogida la matrícula a Cobra Diezmos desde hace tiempo. Al final pasó. Deducimos que fue ese toro, porque era el único que le podía matar. La verdad es que al toro, bueno, como tenemos muchos sementales, pues los tenemos repartidos, ¿no? Y entonces Cobra Diezmos lo teníamos bastante protegido, con un único toro adulto, con novillos y con los becerros del destete, y además cerca de las casas en Monteviejo, donde estaba su lote de cubrición. Ahora es la época de no estar con las vacas, era la época de no estar con las vacas, y entonces estaba con los otros sementales, que estaba, te repito, con novillos, con un solo toro adulto y con los becerros de destete, que siempre con los becerros parece que se dan menos las peleas. No oímos nada por la noche y por la mañana, bueno, pues yo estaba con otro vaquero por otra parte de la finca, y los que fueron a echar de comer al cercado donde estaba el destete y este grupo de novillos y de 2 toros, pues nos llamaron que estaba muerto Cobra Diezmos, y ya está. Dedujimos que el único toro que le podía matar era este ¿Portezolano? 58 Portezolano, bueno, y ya está. Y son cosas que pasan. Es un toro que nos ha dado mucho. Primero nos hizo vivir unos momentos importantísimos durante su lidia en la Plaza de Sevilla, y después, bueno, ha sido uno de los toros más mediáticos, yo creo que recuerdo, ¿eh? Hasta los niños conocían a Cobra Diezmos. Fíjate, en la fundación, cuando hay una noticia que ve mucha gente, pues lo ven alrededor de 50.000 personas en nuestras redes sociales. El día que murió Cobra Diezmos lo vieron 500.000 personas. Vaya. Entonces, es un toro que era muy mediático y a la gente le llamó mucho la atención. Y luego ha dejado 8 camadas, y ya tengo hijos de él, nietos de él como reproductores. Tengo, bueno, pues ha dejado mucho, gracias a Dios. Ha dejado más de 250 crías y además con muy buen resultado. ¿Es el toro ideal de Vitorino Martín? ¿El que tienes, el que buscas, el que persigues, el que tienes como objetivo? Bueno, el toro ideal no existe. Yo tenía un profesor que decía que la perfección no existe. Así que el 10 no se lo daba a nadie porque era de Dios. Y decía, y después de Dios el que más eso yo, decía, el 9 tampoco se lo daba a nadie. La nota más alta que daba era un 8,5. Desde luego la forma de humillar es de Cobra Diezmos, es de 10. Entonces, yo creo que en esa búsqueda de la perfección a la que tiene que optar el hombre o perseguir el hombre, aunque sabe que nunca la va a alcanzar, pues tiene que fijarse con algunos puntos. Entonces, partiendo de la base de cómo humillaba ese toro, pues hay que buscar completar lo que le ha faltado, ¿no? Entonces yo creo que es un toro que ha aportado y que va a aportar mucho a la ganadería. Va a haber un antes y un después de Cobra Diezmos, aunque hay toros como el que me estamos viendo ahora, que humilló muy parecido a Cobra Diezmos y no tenía nada que ver con él. El toro escusano es de otro toro que está vivo todavía y que su forma de humillar fue muy parecida a Cobra Diezmos, pero no tenía nada que ver con él. Quiero decir con esto que esa forma, ese comportamiento es algo que perseguimos desde hace mucho tiempo. Cobra Diezmos fue una avanzadilla, fue como una carta de presentación de lo que buscamos, y además una carta de presentación que gracias al indulto nos ha ayudado mucho a fijar ese carácter en las generaciones venideras.
A fijar ese carácter, esa calidad infinita, esa bravura, pero también esa muerte de cobradiezmos hace que sepamos que en los cercados de Victorino también sigue estando la fiereza e igual que la muerte de cobradiezmos también puede hacer que esa leyenda de un portezolano, como has dicho, que también suscite la atención de la afición, ¿no? Porque es muy importante que esa combinación del toro perfecto, entre comillas, como podríamos decir que es cobradiezmos, también en la ganadería haya ese equilibrio de la casta y de la fiereza que siempre ha sido una señal de la ganadería. Bueno, lo que le pasó a cobradiezmos es ley de vida, es ley del campo, es ley de la naturaleza, ¿no? Hay ganaderos que habrán dicho, joder, ¿por qué no lo afeitas? A nosotros no nos gusta tocar los pitones ni a los sementales ni a las vacas. Creemos, y Dios sabe por qué hace las cosas, además, ¿no? El toro cuando entró al cercado, cobradiezmos, se le acercó la primera vez que se juntaron, ya hace 3 años, y le hizo como una llave. Se acercó a él y hizo ¡bum! Y lo tumbó, y no se volvieron a pegar. Y cuando lo ha matado es porque ya cobradiezmos estaba en su decadencia. A lo mejor son leyes de la naturaleza que a lo mejor el humano, con nuestra tecnología y un poco con nuestra soberbia, transgredimos, y que a lo mejor la naturaleza pues nos indica también el camino muchas veces, ¿no? Ahora en invierno es tiempo de campo, tiempo de tentaderos. Me imagino que es una parte muy importante esa selección. Mira, los toreros y las ganaderías se hacen en el invierno. Es así. Es cuando trabajas sin presión, cuando te dedicas en cuerpo y alma y tienes todo el tiempo del mundo a pensar, a organizar, a decidir por dónde tienen que ir tus cosas, a seleccionar. Y los toreros igual. Ahora es cuando no tienen presión, van al campo, estudian su técnica, estudian sus defectos, y bueno, y es cuando ponen las bases de lo que luego van a desarrollar en el ruedo. Y claro, es cuando puedes trabajar sin presión y puedes trabajar con mucho tiempo por delante. 350 madres, más o menos. Mantenemos ese número cada año. Sí, algunos años son 340 y otros años 360, pero ahí estamos. Y Victorino, hablabas antes de cómo ha perpetuado la genética de cobradiezmos gracias al indulto. Hay ganaderos que cuando lidian un toro extraordinario van al desolladero a recoger el material genético, los testículos, o para luego hacer un proceso de inseminación. Tú que eres veterinario y que tienes una larga experiencia en investigación, no solamente a nivel de campo, sino también en laboratorio, ¿es eficaz este tipo de inseminación artificial? Sí, claro, está demostrado, pero lo que pasa es que es mucho más trabajosa, ¿no? Entonces es un recurso que lo tienes que utilizar cuando te haga falta. Si no, yo soy partidario que en la vida las cosas cuanto más sencillas mejor. Si no te hace falta, deja que siga la monta natural, ¿no? Pero tampoco es malo tener un banco de semen, ¿eh? Entonces es un recurso para cuando te hace falta, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica se utiliza mucho, pero antes tienes que domesticar a las vacas que vas a inseminar. Y además tienes que tener gente, que es un trabajo extra. Ya bastante trabajo tenemos los ganaderos con saneamientos, vacunaciones. Ahora mismo hay que poner también de vez en cuando las fundas a los toros que lo necesitan. Es tremendo, ¿no? Y además inseminas, si lo puede hacer el toro, pues es mejor. Pero bueno, como recurso está bien. Debes de tener un banco de joyas genéticas, ¿no? De tus mejores sementales, o toros pero que te hubiera gustado que fueran sementales. Pero también se puede coger antes de lidiar, porque recoger semen de un toro es muy fácil con la electroeyaculación. Tú lo metes a un cepo, le metes por vía rectal un electroeyaculador, le das la descarga eléctrica y eyacula, y además normalmente pues es de mayor calidad el semen que se obtiene por electroeyaculación que el que se obtiene por post-mortem. Sí. Nunca había pensado que podía escuchar electroeyaculación 3 veces sin sonreír. Me he demostrado que soy capaz, Victorino. Queremos hablar de toros porque estamos en una radio donde muchos aficionados se están acercando a la fiesta. Una de las máximas del aficionado es que para torear hay que cruzarse. El toro de Victorino parece que exige más ese toreo al hilo. Ha habido toreros como Borja Jiménez que han intentado invertir esa máxima. A día de hoy, el toro de Victorino es mejor hacerlo al hilo, ¿o no es así? No. Es que hay dos partes. Una cosa es el inicio de la faena y otra cosa es después, una vez que inicias. Cuando tú te inicias la faena, el toro de Victorino, como no te cruces, te va a hacer sufrir, porque te ve. Porque el toro,
el toreo se basa en la embestida del toro. Entonces los toros, por la colocación de los ojos y por el hueso frontal que tienen el testud, que es como un escudo que utilizan durante las peleas, porque cuando ellos se pelean se tiran derrotes y con el testud paran los pitonazos que le dan los otros toros. Entonces el toro ve como si nos pusiéramos la mano así en la frente. Entonces hay unos ángulos muertos. Si tú no te cruzas, el toro te ve. El cono de visión, ¿no?, del toro. Claro, el ángulo de visión del toro. Lo que pasa que entre muletazo y muletazo es mucho más puro dejarle la muleta y aguantar y simplemente mover la muleta y ligar los muletazos, que eso es lo difícil, ligar los muletazos, y ahí es mucho más difícil cruzarse. Entonces, cuando tú interrumpes la faena, por decirlo de alguna forma, si al toro, si le tienes que ganar pasos, tiene que ser ganándole el pitón contrario. El toro de Victorino hay que torearle siempre cruzado. Otra cosa es que le ligues los muletazos y le dejes la muleta muerta al acabar el muletazo y el toro no vea más que muleta. Que eso es donde todo el mundo berrea, es la grandeza del toreo, es la autenticidad del toreo, es todo. Ligar los muletazos. Entonces, para ligar los muletazos es imposible volverse a cruzar, ganarle ese paso, porque si tú le dejas la muleta donde acaba el muletazo, pues ya está, ya no puedes si ligas no puedes, o bueno, hay una forma que yo llamo ligar sin ligar, que es ganándole el pitón contrario, es decir, al ganarle los pasos siempre ganando el pitón contrario, y otra vez antes de que el toro prácticamente se pare le vuelves a echar la muleta, pero eso es un ligar sin ligar. Pero el toreo puro es donde acaba el muletazo, se queda la muleta, tocas al animal, le bamboleas la muleta y le das a lo mejor 5, 6, 7 o 11, como le he visto yo pegar a Armidita con la mano izquierda en Aguascalientes. 11 ligados, bueno, lo que seas capaz. Yo a José Tomás le vi 12 en Alicante. Ah, sí, ¿no? Impresionante. ¿Qué torero te gustaría que matara tus corridas y que no las mate? Y que no las mata. Que no las mata a día de hoy. Bueno, yo creo que los que las mata son los que me gustan. A mí me encanta Emilio de Justo, que seguramente en estos momentos sea el máximo especialista, de los máximos. Me gusta Curro Díaz, que hace faenas muy importantes con los toros de casa. Me gusta Borja Jiménez, que ha triunfado muy fuerte, Escribano. Esos son los que me gustan. Los que no, yo se lo pierdo. Claro, es que como decía un apoderado, dice, oye, la embestida de tus toros es muy importante y es tremenda, pero no está al alcance de todo el mundo. Vaya. Pero decía un apoderado, y yo lo comparto, es decir, es un toro diferente, son unas técnicas, una táctica, vamos, es una técnica y unas claves y unas teclas diferentes las que hay que tocar, y bueno, y para llegar a cuajar ese toro, que luego cuando lo entiendes resulta que es mucho más previsible, y mira, ahora mismo los toreros que se han hecho en casa, pues como le tienen fe, pues le vale mucho más toros. Por ejemplo, Emilio este año mata 11 toros, si mete la espada toca pelo en los 11. Y generoso además en los planteamientos, ¿no? Sacándolo a los medios, a los... Porque los conoce, eso es como todo. Antiguamente cuando un torero mataba una corrida de una ganadería que no conocía, pedía vacas y iba al campo, que iba muy poco al campo, iba mucho menos que los de ahora. Pero iban al campo para conocer la ganadería y para saber qué reacciones tienen, porque cada ganadería y cada encaste es un mundo. Victorino, este año ha sido importante. Nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz ha hecho un informe de lo que ha sido tu 2024. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos y aterrizamos en la actualidad. Diego Sánchez de la Cruz con la economía del toro. La economía del toro con Diego Sánchez de la Cruz. Muy destacada ha sido la temporada 2024 de la ganadería de Victorino Martín. En total han sido 16 los festejos en los que se han anunciado los toros de la A Coronada y 78 reses de Victorino han salido de chiqueros para ser lidiadas en la arena. En total se le han cortado 49 orejas y un rabo a los animales de la ganadería durante esta temporada 2024. De esos 78 toros ha habido 16 a los cuales se les han cortado las 2 orejas. La última comparecencia de los toros de Victorino en la plaza de Jaén fue especialmente reseñable, puesto que 4 de los 6 toros lidiados en la localidad andaluza se saldaron con 2 orejas cortadas por parte de quienes se pusieron enfrente, que fueron Diego Ventura, que desorejó a su primer oponente a caballo, Curro Díaz, que hizo lo propio con el segundo de la tarde,
y nuevamente Curro Díaz en el quinto y Emilio de Justo en el sexto. En cualquier caso, la ganadería de Victorino Martín no solo ha firmado esa inmensa tarde en Jaén, sino también fechas muy relevantes como la que vivimos el 12 de octubre en las ventas en Madrid, en ese mano a mano entre Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo, coincidiendo con el cartel del Día de la Hispanidad. La Encerrona, la corrida en solitario de Emilio de Justo en Valladolid, el 7 de septiembre, un festejo en el cual cortó 2 orejas y además se le dio una vuelta al ruedo a uno de los toros de Victorino. Y además otras comparecencias de relevancia, como otra encerrona, otra corrida en solitario, en este caso de Borja Jiménez en la línea de la Concepción, o la comparecencia de Victorino en las ventas en una feria de San Isidro en la que también se lidiaron sus toros en formato de mano a mano, esta vez por parte de Paco Ureña y Borja Jiménez. Como nos recordar además la muy emocionante tarde que dieron los toros de Victorino esta pasada Feria de Abril en Sevilla, en un festejo en el cual Manuel Escribano caería herido al recibir a Portagayola a su primer oponente, pero reaparecería en Lord de Multitudes en el sexto toro de la tarde, al que desorejó de forma heroica a pesar de haber sufrido un durísimo percance y cornadas muy serias durante esa accidentada lidia del primero. En total y en suma, muy destacadas las cifras de Victorino en este 2024 y una temporada realmente para recordar. ¿La recordarás entonces, Victorino? Sí, ha sido una temporada muy importante que, unida a la del año pasado, que también fue muy importante, a la del año 23, confirma que estamos en un momento pues muy bueno. La verdad es que hay que mantenerlo, pero que nos quiten lo bailado, esto es así, ¿no? Ahora mismo da mucho gusto lidiar 2 temporadas tan completas seguidas. Victorino, los toreros cuando triunfan tan seguidos suben el caché, ¿sube también Victorino sus dineros? Bueno, sí, tampoco se puede subir más, estamos ahí, ya está. Estamos... Como decía mi padre, de dinero y santidad la mitad de la mitad. Estamos en Radio Intereconomía, entonces hay que hablar de economía. ¿Es rentable criar toros bravos? No. Para un ganadero importante, en uno de los momentos más álgidos de su ganadería, hizo las cuentas y decía que el beneficio industrial que tenía era del 1%. 1%. Normalmente el beneficio industrial es un ganadero importante en un momento álgido, que vendía vacas y vendía de todo. Y yo pienso que salvo excepciones, la mayoría de los ganaderos les cuesta dinero. Lo que pasa es que se dedican a otras actividades, ¿no? Tienen pues otras actividades más rentables o que les son rentables y al final compensan unas cosas con otras, ¿no? Pero hay una cosa que está clara y también es la riqueza emocional, es decir, las satisfacciones que te da una ganadería brava y las satisfacciones que te produce y lo feliz que te hace sentir al que se siente ganadero, pues no se paga con dinero. Y va a ser un invierno en el que se va a hablar mucho de los derechos de imagen, de los toreros, de las cuadrillas. No se habla de los derechos de imagen de los ganaderos. ¿Qué opinión tiene Victorino Martín sobre la situación y sobre precisamente también que sois parte importante? La situación es un poco complicada. Fue un grave error dejar de que Canal Plus, Movistar Plus, dejase de televisar, porque estamos hablando de una de las empresas más importantes de este país, que es Telefónica, la que al final sustentaba pues esas retransmisiones. Pero creo que aquí el mayor agravio de todo es que la televisión de todos, la televisión que pagamos todos, que está obligada a promover, difundir, proteger el patrimonio cultural de todos los españoles, desde el año 2006 prácticamente no haya retransmitido corrida de toros. Mira, no, ha retransmitido 2, sí, se retransmitieron 2 con la condición, gratuitas además, no se cobró ni un euro por las retransmisiones de esas corridas, pero con la condición de que se dieran información constante en los telediarios de la 1, que además es algo que si atendemos a los derechos democráticos, pues tendríamos que tener, porque informan de actividades mucho más minoritarias que los toros, que le importan a mucha menos gente y que además son menos representativas de lo que es nuestro país. Entonces, el que la televisión que pagamos todos diera asiduamente información de las ferias más importantes es un derecho que tenemos como españoles y como
y como parte importante de un patrimonio cultural importante de este país. Y una actividad que es motor económico y además con mucha gente que la respalda. Pero además de eso, televisar como televisaba, pues 10 o 12 acontecimientos de primer nivel durante toda la temporada. Yo creo que ese es el gran déficit. ¿Y no crees, Vitorino, perdona, para rematar esto de la televisión pública, que la moneda de cambio podía ser los Sanfermines, que generan una audiencia espectacular en televisión española, y sin embargo ni los ganaderos cobráis, ni la Casa de Misericordia a lo mejor dice, oye, lo cedemos todo a cambio, o el Ayuntamiento de Pamplona lo cedemos a cambio de que deis una corrida en abierto, la del 7 de julio o cualquiera de los Sanfermines? Bueno, pero a ver quién le pone la cascabel al gato, ¿no? Aquí tendríamos que estar todos unidos, mirar todos en la misma dirección y todos hablar de lo mismo. No tiene sentido que uno de los programas de mayor audiencia sea el Encierro de Pamplona, que es la conducción de los toros a la corrida de la tarde. Es decir, es un trámite para lo importante que es la corrida. Y luego de la corrida no aparece por ningún lado en la televisión española, que bien que explotar los encierros aprovechándose de los toros. Que parece que tiene menos derechos el aficionado a los toros, y Victorino también sabe perfectamente y está inmerso en esos tiempos de ceguera política que vivimos. Bueno, hay una discriminación por motivos ideológicos de la tauromaquia y también complejos, porque hay gente que le gustan los toros y que son aficionados y que por consignas políticas pues no se dejan ni ver y que casi pues van a los toros, no digo acá a escondidas, pero casi. Entonces yo creo que luego hay otros que son activistas antitaurinos y que no pierden ocasión pues para hacer daño a la fiesta o intentar hacérselo, porque la mayoría luego pasan, pero los toros quedan. Mira, los toros lo han prohibido papas, lo han prohibido reyes, lo han prohibido políticos de mayor categoría y de menor categoría, pero el pueblo español quiere toros. Históricamente el pueblo español y otros pueblos y otros ciudadanos del mundo, gracias a los toros, son capaces de experimentar unas sensaciones, unas emociones, y se despiertan unos sentimientos que no le despiertan ningún otro tipo de espectáculos. A lo mejor, bueno, pues hay gente que a lo mejor le despierta estas emociones la ópera o los conciertos de música o yo qué sé, pero es que en España y en otros países del mundo, incluso en algunos en los que no hay corrida de toros, pero se desplazan a España o a los países donde hay corrida de toros, pues gracias a lo que significa o a lo que se representa en una tarde de toros, en el rito sacrificial del toro, pues siente cosas únicas que no son capaces de transmitírselo otros espectáculos públicos, ¿no? O otros acontecimientos culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras que eso exista así, pues los toros seguirán y todos esos que nos quieren poner la zancadilla, pues se irán a su casa. De todas formas, los antitaurinos siempre han sido una parte importante de la tauromaquia, porque gracias a ellos, pues los taurinos históricamente nos hemos esmerado más, nos han hecho crecer y hemos mejorado en nuestro espectáculo y en nuestra forma de entender las cosas. Vitorino, ¿en qué puede mejorar ahora mismo el espectáculo? Está viniendo mucha gente joven, pero hay que ofrecerles emoción, hay que ofrecerles contenido y creo que también los protagonistas de la fiesta pues tenéis papel. Hombre, yo creo que hay un déficit muy grande, que es la suerte de varas. La suerte de varas no se está haciendo con pureza, entonces la suerte de varas es en la que el toro es protagonista, o debería serlo. Bueno, no es un trámite, es una suerte más del toreo y sin embargo, tal y como se entienden las cosas hoy, pues es un trámite para preparar la faena de muleta. El toro muchas veces no nos lo dejan ver, le pegan unos puyazos muy largos, intentan que sea único para que el toro no se desgaste y eso habría que mejorarlo. Y por supuesto la duración de las faenas. Hay veces que, oye, que a ver quién aguanta ahora mismo el término medio de una faena, de una corrida de toros, ronda ya las 2 horas y media. A ver quién aguanta 2 horas y media en un espectáculo. Aquí no hay intermedios, como en la ópera, o como a ver quién aguanta 2 horas y media sin ir ni siquiera al baño en una corrida de toros. Tiene que ser muy buena para que lo aguanten, ¿eh? Pues sí.
Yo tenía también aquí unos cuantos nombres de toreros muy importantes que han tenido que ver mucho con la casa de Victorino. Recta final de la entrevista, ¿eh? Y le quería hacer un pequeño juego a Victorino, que simplemente Venga, es que yo le voy a decir un nombre y él me va a decir una palabra que se Vale. le venga a la mente. Venga. Por ejemplo, vamos a empezar por un torero que además me gusta mucho y que ha sido habitual en las corridas de Victorino Martín, Manuel Jesús El Cid. Mano izquierda prodigiosa. Por ejemplo, Andrés Vázquez. El principio, el iniciador. Y ese baratero, Dámaso González. Un torero poderosísimo, albaceteño. Francisco Ruiz Miguel. Domador de alimañas. Pepín Liria. Un valiente, un guerrero. Fernando Robleño, que se despide el año que viene. Otro guerrero. Por ejemplo, Curro Díaz. El arte a disposición del toro encastado. Y me quedan 3. Gonzalo una terna. Primeros, Víctor Méndez. La explosión lusitana. Joder, qué buenos titulares, Gonzalo. Luis Francisco Esplá. El genio alicantino. Y terminamos con el que ahora mismo en activo lleva más corridas de Victorino Martín, que es Antonio Ferrera. Antonio Ferrera, pues torero completo. Pues se te olvida alguno, hay muchos Bueno, más, ¿eh? por cierto, José Ortega Cano, que es el único que ha indultado un toro en las ventas, velador, toro de Victorino. Hay que preguntarle también por el maestro. Torero grandioso. Sí, señor. Y yo ahora hablaría también de Emilio de Justo. Y de Emilio de Justo, por Y supuesto. se me quedan muchos más. Ha habido Hermanos Capuzano, el Tato, bueno, ha habido muchos. Esplá. Esplá ya lo ha dicho. Perdón. Y esa corrida que ha mencionado Diego de la Cruz de la feria de abril de Manuel Escribano, Escribano. que yo creo que aún no han vuelto las pulsaciones a su ritmo normal. porque Escribano, fue- Borja Jiménez, es que ha habido muchos. Y algunos se nos olvidará y perdonar. Muchísimo. pero Y de tampoco. los actuales, ¿cuál le gustaría más a Victorino Padre? A mi padre, hombre, por motivos de paisanaje seguramente Emilio. Es que a Emilio le hemos visto desde niño. Le hemos visto, yo me acuerdo siempre la anécdota que cuento que su pueblo está justo entre medias de las dos fincas nuestras, entre Monteviejo y Las Tiesas, que se llama Torrejoncillo. Y íbamos a tentar, entonces la carretera hoy no pasa por el centro del pueblo, hay una circunvalación, pero antes pasaba por el centro del pueblo. Y le vemos con un atillo a un chaval muy joven y con la espada, un atillo como de maletilla a la antigua, haciendo autostop en dirección contraria de donde tentábamos. Y paro el coche y le digo, oye chaval, que el tentadero es para allá. Dice, no, don Victorino, no estoy preparado todavía para ir a su casa. Le conocemos desde Iba a otra siempre. finca. ¿Cuántos años tendría ahí? Pues tendría, ¿qué te diría? 12 años, 13 años. Qué fuerte. Tu padre falleció hace En el año 17, ha hecho este año 7. 7 años, pero tú ya llevas 30 años seleccionando. Más con él. Yo entré en el año 87 a trabajar con mi padre y como yo digo, yo no soy un heredero, soy un continuador, ¿no? ¿Quién es el continuador ahora? ¿Con quién selecciona Victorino Martín García? Pues ahora mis 2 hijas y sobre todo Pilar, claro, que es veterinaria, pero las 2 son muy aficionadas. Y también mi nieta, yo qué sé, esto de las empresas familiares es lo que tiene, hay que meterlos desde pequeñitos para que vayan aprendiendo el oficio. Pues muchas gracias, Victorino. Ha sido un placer contar contigo en este 4º capítulo del Séptimo Toro. El toro tiene que tener un papel muy importante en este programa y bueno, pues queríamos que el primer ganadero que lo pisara, además de Salvador Gavira, que es nuestro colaborador, bueno, pues que fuera Victorino Martín. Gracias a vosotros y un placer estar aquí explicando lo que es el toro, que aunque a alguno no le guste es la base de la fiesta. Sin toro no hay fiesta. Así es, pues muchas gracias. Continuamos en el Séptimo Toro. La actualidad con Alicia Velarde. Seguimos en el Séptimo Toro, Gonzalo. Hay que ver qué difícil es cuajar un Victorino. Pues sí, pero sobre todo me he quedado con la idea de que hemos estado hablando con el Victorino ganadero, porque le vemos en muchas facetas como presidente de la Fundación Toro de Lidia, representando muchas veces al colectivo de ganaderos, pero en esta ocasión hemos visto su faceta más ganadera, que a mí es la que más me llama la atención, sinceramente.
Había ganas de escuchar al ganadero, seguro que vuelve por estos micrófonos, pero ha dejado muchos titulares interesantes. Algunos de ellos igual son noticias esta semana. Ya veremos, vamos a ver. Desde luego lo que es noticia de esta semana es lo que nos trae nuestra compañera Alicia. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Gonzalo. Pues la primera noticia fundamental de esta semana es el cartel definitivo del Festival de Vista Alegre por los damnificados por las inundaciones de Valencia. El cartel lo compondrán Enrique Ponce, Sebastián Castella, que el domingo pasado ya nos dijo aquí que se ofrecía para cualquier festival. Era cierto, por ahí está. Sí. Efectivamente. José María Manzanares, Alejandro Talavante, Fernando Adrián, Roca Rey y la novillera Olga Casado. Pues será el 1 de diciembre en Vista Alegre y no podemos faltar ninguno, ¿eh? Hombre, ahí estaremos. El cartel es un gran reclamo, pero el motivo mucho más. Pues las ganaderías que se están barajando son las de García Grande, Jandilla, Domingo Hernández y el Juli, que estuvo pensando si toreaba o no toreaba el festival y finalmente ha regalado un toro a Alejandro Talavante para apoyar la causa. Además, la venta de entrada ya está disponible y también filacero. Sí, señor. ¿Qué más, Alicia? Pues esta semana hemos visto cómo la Dana llegaba también a Málaga, aunque gracias a Dios no hay que lamentar víctimas. Allí vive Saúl Jiménez Fortes, que nos ha contado sus impresiones. Muy buenas, Carmelo, y bueno, todo el equipo de Séptimo Toro. Pues mira, la situación en Málaga la verdad que fue dramática los primeros días, ¿no? Pero sobre todo pues el miércoles, tanto el miércoles como el jueves, pues cerraron los colegios, el miércoles todos los comercios. Y bueno, pues se vieron las imágenes dramáticas pues, que todos habéis visto, pero afortunadamente sin víctimas y bueno, pues hubo mucha prevención, mucha precaución y la verdad que lo pasamos en casa tranquilamente. Por la zona que yo estuve, pues la verdad que no, de hecho a las 6 de la tarde pudimos salir con los niños a pasear y no hubo zonas inundadas. Por la zona de la familia de mi mujer y todo eso que vive en el campo, cerca de un río, pues sí tuvieron problemas, pero afortunadamente pues no entró el agua a casa, estuvo a punto, pero dejó de llover. Así que bueno, pues ha ido todo bien dentro de lo que cabe, así que hemos sido bastante afortunados. Así que bueno, os mando un abrazo muy fuerte y que me alegra ser corresponsal del Séptimo Toro. Un abrazo. Hay ganas de verlo en los ruedos, pero qué corresponsal acabamos de estrenar en el Séptimo Toro. Desde Málaga, Saúl Jiménez Fortes. Por cierto, compañeros, en estas semanas de Dana tan duras para la comunidad valenciana, hay que decir que muchas asociaciones taurinas se han puesto en marcha en cada uno de los municipios. Hay muchísimas, hay mucha afición al toro y ese tejido humano de la tauromaquia que una vez más ha demostrado su solidaridad, casi todas en plena actividad, ayudando a los que más cerca tienen. Qué importante es la solidaridad y qué poquito últimamente se liga en el mundo público a la tauromaquia. Sin duda, y además es una solidaridad organizada gracias a ese tejido social que comentabas, Carmelo. Alicia, ¿qué más ha ocurrido esta semana? Pues hablábamos con Fortes, al que Sí. apoderó José Antonio Carretero, que volverá a este campo de apoderamiento y llevará en la temporada 2025 a Rafael de Julia. Pues fue uno de los toreros más destacados de la temporada de las ventas en 2024. Y de la Copa Chenel. Rafael de Julia nos ha sorprendido a todos, estaba inactivo desde 2011, si no recuerdo mal, 8 años sin vestirse de luces y ha vuelto con una versión más reposada, una versión, ¿por qué no decirlo?, toreando mejor que nunca y ese binomio con José Antonio Carretero que solamente puede traer cosas buenas. Ojalá que tenga suerte porque es uno de los que le puede coger 2 orejas a un toro en Madrid, no hay muchos. Y estábamos todos preguntándonos, Alicia, ¿quién iba a apoderar a Andrés Rocarrey? Así es. Hablando de los despachos, todos nos preguntábamos quién dirigiría su carrera y el torero más codiciado ha confirmado que de momento la dirigirá su hermano Fernando. Que también es matador de toros en retiro y será quien la acompañe. Exactamente. Y hablando de otro Fernando, en este caso un torero muy querido en Madrid, Fernando Robleño ha anunciado que se retira tras la temporada 2025. Bueno, nos ponemos de pie siempre para hablar del maestro Fernando Robleño. Ha estado aquí Victorino Martín. Ojalá que este año en las ventas se encuentren Victorino Martín y Fernando Robleño. Nos acordamos de ese molesto, de ese toro con el que triunfó hace ya casi 24 años, Gonzalo, en Madrid. Ojalá que en este epílogo de su carrera, este 25 aniversario, bueno, esta forma tan bonita de irse, pues sea con un triunfo importante en Madrid, que la afición seguro que lo espera y también yo creo que la plaza se lo debe. Además es un torero que lidiando ese tipo de corridas
ha sabido ahondar en el clasicismo de su toreo y en su personalidad, y para el recuerdo quedan ya las faenas a los toros Navarro de Valdellán, a Camionero de Escolar y tantas tardes buenas que nos ha regalado en estos últimos años. Ojalá la empresa de Madrid se porte bien con él y la comunidad, ¿no? Que venga el 2 de mayo, que venga en San Isidro y que se pueda despedir en otoño, que se lo ha ganado durante tantos años y además es el director de la Escuela José Cubero Lillo. Exactamente, seguirá ligado al mundo taurino por ahí. También hace unos días llegó a Perú Sebastián Castella y publicó unas imágenes en Instagram toreando en la playa en un espectacular atardecer. En el pie de foto hacía referencia a la entrevista que le hicimos en esta casa en la que le preguntasteis que cómo se caracterizaba en regla general y habló de la libertad. Es verdad que nos sorprendió esa faceta más íntima de Sebastián Castella. Dijo cosas que por lo menos nunca le habíamos escuchado decir en público, y lo bonito de los toreros que piensan es que también dan que pensar. Estuvo muy generoso con el séptimo toro. Y yo creo que ha demostrado con sus palabras el compromiso que tiene con la tauromaquia y con esta nueva etapa de su trayectoria. Y vamos a terminar con una noticia simpática, que es que Las Ventas ha recibido a su visitante 1 millón con champán y globos. Anda. Esta es mi noticia favorita de la semana. ¿Qué cosas raras pasan en el mundo? Alguien un día irá a visitar a Las Ventas, a visitar la plaza, y de repente es el visitante 1 millón. Oye, enhorabuena, porque vender 1 millón de entradas no es fácil. Y también enhorabuena al que le haya tocado globos, ¿no? Globos y champán. Bueno, menos da una piedra. Gominolas también creo que le han dado. Pues ojalá pronto nuestro siguiente invitado, que es Salvador Gavira, ojalá pronto visite Las Ventas lidiando una corrida de toros. Vámonos al diario de un ganadero. En Radio Intereconomía, El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Diario de un ganadero, con Salvador Gavira. Y en esta noche de domingo, Gonzalo, en El Séptimo Toro ponemos rumbo al sur, a la ganadería de Salvador Gavira García, colaborador estrella del Séptimo Toro, que nos ha dicho, Gonzalo, que nos va a hacer un diario de su actividad ganadera. Estamos en tiempo de herraderos, Gonzalo. ¿Tú crees que Gavira ya ha herrado? Pues puede ser, que nos lo cuente él. Buenas noches, Salvador. Hoy os voy a hablar del herradero. El herradero parece que es muy sencillo, pero tiene mucha labor anterior. Tened en cuenta que el becerro está con su madre y hay que producir el apartado. Antiguamente, antes del apartado, por supuesto, el veterinario tiene que comprobar todas las declaraciones mensuales que ha hecho de nacimientos del ganadero y ver a cada madre con su becerro. Así dará fe, viéndolas casi todas o todas, dará fe de que su madre es la que es y se pondrá en el certificado. Una vez que se produce ese ahijado, realizamos el destete. El destete antiguamente se hacía a caballo, ¿no? Se cogía la madre y se separaba del becerro en cercas apropiadas y era una gran escuela de vaqueros jóvenes y de caballistas y de potros y de caballos. Ahora, más modernamente, se hace dentro de los corrales, ¿no? Una vez que hemos separado el becerro de su madre, pues claro, la madre se ha dejado el becerro, le hemos dejado el becerro encerrado en los corrales y por la noche, da igual la cerca que le ponga, que se va a escapar. Por eso yo le dejo todas las puertas abiertas y se vienen aquí junto a las corrales, porque el becerro le berrea, tío. Y esa noche es un auténtico concierto, tío, de bramidos, de silbidos, impresionante, ¿no? Eso es la primera noche. Ya la segunda y la tercera se le va cortando la leche a la vaca y decide, pues que se da cuenta de que su becerro comienza una nueva vida, tío, y se va olvidando de él. Incluso algunas vacas ya están hartas de los becerros y no vienen ni a por ellos, sino, vale, ya que viva. Ten en cuenta que simultáneamente a la toma de leche también van pastando y algunos que ya incluso pastan más que toman leche. Bien, una vez que hemos separado los machos de las hembras, comenzamos el herradero. En el herradero intervienen muchas personas, intervienen vaqueros, intervienen mayorales, intervienen novilleros, intervienen un montón de personas. El propio ganadero, los hijos del ganadero, y se le pone el hierro en el costillar consecutivo. Si es de los machos, empieza por el 1, y si es las hembras,
Empieza, pues si terminó en el 213, ponemos el 214, tío. Eso en el costillar. En la paletilla se coloca el número de nacimiento. Pues en este caso ha sido, si nació en el 2004, pues se pone el 4. Si nació en el 2002, pues se pone el 2. Bien, y después en la parte de atrás, en el jamón, en el centro, se pone el hierro de la casa. Y arriba se pone el hierro de la asociación a la que pertenece. Cuando comienza el herradero, yo siento un poco de tristeza, porque ha pasado un año más y me cuesta coger el ritmo. Eso quiero decir que estoy más viejo. Pero bueno, enseguida se coge el ritmo. Veo que todo el mundo está atento a cómo yo coloco los hierros. Y enseguida, entre el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, en alguna humareda un poco más densa, se me aparecen todos los vaqueros, todos los mayorales. Mi padre, mi abuelo, todos ellos. Yo puedo verlos ahí. Puedo verlos en ese humo, como si fuera un holograma de Star Wars, y me hablan. Me dicen que continúe, que ponga el hierro derecho, que no lo ponga torcido, que tenga cuidado con la cadena del cajón, porque se puede caer el hierro. También que apunte el becerro, que se mueve mucho, para después, en el tentadero, tirar de él, el que tenga mayor resistencia y combata contra este tatuaje que le estamos haciendo, un tatuaje a fuego. También se aprovecha para vacunar, para desparasitar, para, incluso si tiene algún ojito malo, se le cura. También en la quemadura muchos utilizan productos de aloe vera o aceite o cualquier desinfectante. Cuando el herradero va transcurriendo, algunas becerras me gusta tirarlas al suelo, no solo con el cajón, que es mucho más cómodo. Tened en cuenta que la faena empieza a las 8 de la mañana, se cierran en torno a 75, más o menos, y es muy arduo, ¿no? Se utiliza bastante personal. Y normalmente quiero que lo haga mi hijo, que tiene 11 añitos, y que los novilleros más pequeños, los aficionados, tiren esa becerra, combatan ese momento de habilidad, de fuerza, de poder tirarla y después poder errar esa becerra una vez que ha sido movilizada, incluso un pequeño recorte a la salida. Al final es una faena de mucha unidad, donde la afición se respira de una manera muy especial. El ganadero siempre de una manera más reflexiva, siempre pensando en el futuro en ese momento, y va transcurriendo. Cuando ya termina el día, ese carácter festivo que también en el herradero aparece un poco más. Ya bebemos un poco, incluso aparece alguna guitarra, un poco de flamenco, contamos las anécdotas que ha habido, si lo ha cogido aquel, o qué becerro colorado tan precioso, o incluso no sabemos los nombres de los becerros, el hijo de la jaranera, de la viñatera, del campo largo, o el boquerón, o qué bien, hay un vinagrero, llevo años buscando un semental de vinagrero, este tiene cara, ¿veis? Es un mundo muy rico, que os aconsejo que alguna vez podáis vivir el herradero, y veréis en ese humo a todos los aficionados, podréis verlo, sentir todo eso, porque en el nacimiento, en el herradero, se consigue su DNI, su certificado. Ahí están ya todos los datos de por vida y nunca habrá confusión. Ahí empieza su nuevo camino hacia ser un toro. La gente quiere saber, con Vanessa Santos. Vanessa, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bueno, siguen llegando preguntas, pero lo que no cambia es la temática. No cambia la temática. Seguimos con el matador de toros, Joselito el Gallo. Y en esta ocasión, bueno, pues nos han mandado un audio muy cortito, pero muy interesante porque ha sido difícil encontrar la solución. Vamos a escucharlo. Hola, soy Álvaro y mi pregunta es si Joselito el Gallo iba al Rocío. Una pregunta complicada, concisa. Efectivamente. Como podemos ver en esta imagen, la figura se asemeja al personaje del que nos piden información y claramente se ve pues, que está en el Rocío. Así que hemos hablado con un experto en la materia, que es Domingo Delgado de la Cámara, y esta es la respuesta. En primer lugar, no es Joselito. Es evidente que no es él, o sea, es otra persona. Con respecto a Joselito, su devoción era la Macarena. No tengo noticias de que estuviera relacionado con el Rocío. Puede que lo estuviera, pero desde luego yo no lo sé. Pero lo que está clarísimo es que esa persona no es Joselito. Dudo mucho que hiciera la romería, teniendo en cuenta que toreaba 100 corridas de toros al año y que por lo tanto, digamos que esas fechas las tenía muy ocupadas. Tú ten en cuenta que Joselito se toreaba la temporada madrileña y toreaba jueves y domingos en Madrid. Por lo tanto, yo creo que la romería nunca la hizo, eso sí que está claro.
¿Que fuera devoto de la Virgen? Pues no lo sé, pero vamos, lo verdaderamente cierto es que fue hermano de la Macarena y que la compró un montón de cosas, y que a la Macarena la pusieron de luto por única vez en la historia cuando murió Joselito. Pero de su relación con el Rocío no sé nada, y desde luego la persona que aparece montada a caballo no es Joselito. La imagen la pueden ver nuestros oyentes de YouTube, pero claro, el resto de plataformas dirán, ¿qué imagen es? Y Pues también es una imagen en las redes sociales del Claro. Séptimo Toro, y es la imagen que siempre hemos entendido que era de Joselito el Gallo, de Gallito en el Rocío, y hay que ver la respuesta de Domingo, que ha mandado Álvaro de Madrid casi una carrera de cabeza al callejón, ¿eh? Pues la verdad que no ha podido ser. Pero Vanessa, muchísimas gracias por traernos esta pregunta tan complicada. ¿Y qué estás preparando para la próxima semana? Bueno, es que ya nos están llegando una cantidad de audios increíbles y nos ha llegado uno de Salamanca, que ya estoy trabajando en ello, porque hay una cafetería que se llama Cervantes, en la que justamente en la puerta debe haber una fotografía de la Plaza Mayor de Salamanca con una plaza de toros portátil, una foto reciente, y en la imagen se ve la plaza de toros llena y un pasillo de una corrida de toros. Y debajo pone Expo 92. Y entonces, bueno, nos han enviado un audio que ya relataremos la semana siguiente y así, oye, que para que estemos atentos, ¿no? Programa a programa, a ver de qué era esa corrida de toros, por qué pone Expo cuando al final la Expo, bueno, hasta donde yo sé fue en Sevilla, por qué se ha celebrado también esa parte en Salamanca. Fenomenal, Vanessa, pues lo resolvemos la próxima semana. Muchísimas gracias. A vosotros, compañeros. Vamos abrochando, Carmelo. Gonzalo, quien te enfada, te domina. Y a mí hay pocas cosas que me enfaden. No me enfada ni el ministro de Cultura de casi todos los españoles. Como en el famoso Don Dinero de Quevedo, al toreo, gatos lo guardan de gatos. Y por desgracia, está claro que a la cultura en este país también. Qué triste retrato el de España a nivel político. Se le marcan las costillas. Cuando era pequeño, pensaba que en el futuro los coches volarían. Pero en el futuro lo que hay es gente como el ministro Urtasun. Qué paradoja no saber sumar y que se llame así tu partido. La verdad, ministro, que a nadie ofende su desprecio, porque los pueblos con fe saben dormir en los desiertos. Ministro Urtasun, portavoz de Sumar, te tienes que reír. La sonrisa mellada de la cultura, el hombre que no conoce la historia de su país. Dentro de 4 años, nadie hablará de usted. Dentro de 100, nosotros no. Pero el mundo seguirá hablando, por ejemplo, de Morante. Buenas noches, ministro.